¿Qué tal, mi gente? Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados hermanos y amigos. Una vez más por aquí, para esta ocasión, ver el capítulo 11 y 12 del libro de Nehemías. Vamos a ver las enseñanzas que nos traen el mismo. Vamos a considerar dos versículos del capítulo 11, los primeros dos. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Aquí vemos las características o el modo como ellos decidían qué porcentaje se iba a quedar en Jerusalén capital y qué otro porcentaje pues se quedaría a morar en las demás ciudades. Por lo que leímos, el 10% de la población judía pues se quedaba a vivir en Jerusalén y recibían la bendición del pueblo, porque iban a estar en la ciudad santa, iban a tener responsabilidades en ese lugar, cuidar de la ciudad principal, la capital. Y el otro 90% pues se iba a morar a las diversas ciudades. Los versículos que siguen de este capítulo, los que continúan, hablan de las funciones de esas personas que se quedaron a vivir en Jerusalén y sus características, sus virtudes, cuáles eran esas características, cuál eran la función y cuáles eran las características. Los versículos, por ejemplo, el versículo 6 dice que eran hombres fuertes. El versículo 4 dice que eran, una de las cosas que debemos tomar en cuenta es que eran de la tribu de Benjamín y de la tribu de Judá. De estas dos tribus, pues se quedaron tanto en Jerusalén como en las otras ciudades, pero en Jerusalén se quedaron de estas dos tribus y eran hombres fuertes, hombres, el versículo 14 dice, de gran vigor, trabajaban en la casa de Dios, capataces de la obra en el exterior de la casa de Dios. También eran encargados. Me gusta una parte aquí que encontré en el versículo 17. Habla específicamente de uno de los levitas, Matanías, que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Fíjense que nosotros para este tiempo pues utilizamos esto, que mientras estamos orando pues se adora. Aquí también se hacía, esta era de las características que tenían estas personas. Otros eran guardas del templo, los sirvientes del templo, los porteros, los sacerdotes. Se quedaron allá en Jerusalén. Estas eran características de estas personas y sus funciones. Entonces pasamos al capítulo 12, el capítulo 12 de Nehemías. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 12 de Nehemías. El capítulo 12, en el capítulo 12 pues sigue hablando del listado de levitas, empieza con eso y sacerdotes, pero por ahí por el versículo, exactamente en el versículo 17, se habla de la dedicación de la muralla, de la dedicación del muro. Vamos a considerar el primer versículo, o más bien el capítulo, el versículo 27 de este tema, dedicación del muro. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cántico, con címbalos, salterios y cítaras. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos que se buscó a un grupo de personas específica para dedicar las murallas. Ya se había establecido que todo lo concerniente a nuestro Padre Dios, dirigido a Dios, le correspondía a los levitas. Entonces fueron ya sí, como vimos anteriormente en el capítulo 11, acabamos de ver, pues habían levitas en Jerusalén, pero también habían otros levitas en otras ciudades. Pues se encargó Nehemías y el grupo de líderes de llamar a todos esos levitas donde quiera que estuvieran, y lo mandaron a buscar porque había algo que dedicar al Señor. Y hay cosas que le corresponden directamente a un grupo de personas específicas. Hay cosas que te tocan a ti. Hay cosas que no se pueden delegar porque Dios te las delegó a ti para que la haga. Y Nehemías se cuidó de esto. Pero antes de estas personas dedicarle las murallas al Señor, dice el versículo 29,
el versículo 30, perdón, y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Porque cuando vamos a dedicarnos al Señor, porque cuando vamos a hacer algo para el Señor, tenemos que ir limpios, tenemos que ir puros, tenemos que purificarnos antes de dedicarle algo al Señor. Y esta gente lo tenían bien claro y se cuidaron de esto, se purificaron antes. Entonces sigue diciendo Nehemías, hice subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse 2 coros grandes que fueran en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. Y empieza a decir lo que había, describe cómo preparó esos coros. Entonces el otro segundo coro, en el versículo 38, iba del lado opuesto, yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde las torres de los hornos hasta el muro ancho. ¿Qué es lo que vemos aquí? Si seguimos leyendo, vamos a ver organización, esmero, dedicación, como Nehemías lo ha venido demostrando. Llegaron luego los 2 coros a la casa de Dios y yo y la mitad de los oficiales conmigo. Esto deja claro Nehemías un orden, una organización, porque lo que vamos a hacer para Dios debe ser con excelencia. Eso es lo que vemos aquí. Un hombre dando, como hemos visto en todos los capítulos, la excelencia, una procesión de cántico, de adoración, de alabanza, mientras el pueblo se inclinaba a orar. Entonces había un grupo de levitas y cantores que cantaba al Señor alabanzas en dedicación a las murallas que ya se habían propuesto dedicarle al Señor. Mientras los músicos y los adoradores, los levitas cantaban, pues el pueblo oraba. ¿Habrá algo en nuestra vida que debemos dedicarlo al Señor, que por alguna razón lo hemos obviado, lo hemos olvidado, lo hemos pasado por alto? ¿Hay cosas que debemos tomarle en cuenta para dedicarle al Señor? Esta es una de las enseñanzas que nos brinda este capítulo. Yo quiero terminar con 2 preguntas reflexivas. ¿Hay murallas en tu vida que urgen que la dediques al Señor? Otra pregunta, ¿existen logros en tu vida? Para ser más específica, ¿existen logros en tu vida que tú estás convencido o convencida que de no haber sido con la ayuda del Señor había sido imposible alcanzarlo? Si eso es así, yo en este momento te invito a hacer un alto y dedicarle esto al Señor. Reconocerlo públicamente y, ¿por qué no?, presentárselo en dedicación al Señor, quien te ha dado la victoria. Nehemías reconoció que esa victoria de esas murallas le pertenecían al Señor, porque sin él habría sido imposible, como lo dijeron algunos extranjeros, ciudades que les rodeaban. Reconocieron que Dios estaba con ellos. Es importante que hagamos un alto en el día de hoy y reconozcamos las murallas que hemos levantado en nuestra vida, los logros que hemos alcanzado y que sin la ayuda de Dios habría sido imposible. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en el próximo capítulo.